Muy buenos días, hoy 25 de enero del año 2025 te saluda el pastor Andy Esqueche. El título de esta mañana es Cristianos sin Iglesia. El versículo de este día se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 23 y dice: Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. En la actualidad es común escuchar de personas que se consideran espirituales, así entre comillas, espirituales, pero no religiosas. Y también se puede encontrar la variación de esta idea. Escucha bien, soy cristiano, pero no asisto a ninguna iglesia. La pregunta que surge es, ¿se puede ser cristiano sin ir a la iglesia? Bueno, la Biblia nos presenta que Dios siempre ha tenido interés en formar un pueblo para sí, un grupo con el cual pueda tener una relación especial y que sirva para representarlo ante el mundo, siendo una fuente de bendición. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Antes de Cristo, este pueblo era Israel. Pero después de la muerte de Cristo, cualquier persona que acepte a Jesús como su Salvador personal puede formar parte de este pueblo. Y este pueblo es la iglesia. Jesús mismo afirmó ser la roca que sirve de fundamento a la iglesia, en Mateo 16, 18. Lucas indica que Dios agrega a la iglesia a las personas que alcanzan la salvación. Hechos capítulo 2, versículo 47. Pablo compara la iglesia con un cuerpo donde cada miembro tiene una función distinta. Primera de Corintios capítulo 12. Y al mismo tiempo, nos mantenemos unidos y nos apoyamos mutuamente mientras crecemos para ser más semejantes a Jesús. Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 5, señala que la iglesia es un templo espiritual y sus miembros son piedras vivas. Imagina eso. Y la misión de este pueblo, que son piedras vivas, es la de anunciar las obras maravillosas de Dios. En el verso 9, él señala que Dios los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Resulta claro entonces que para Dios la iglesia, el grupo que Él formó, es importante. Hace poco, mientras visitaba un templo, vi escrito en el mural la pregunta con la que inicié. ¿Puedo ser cristiano sin unirme a una iglesia? Un reglón siguiente contestaba esa pregunta y decía así: sí, es posible, pero sería como ser un estudiante que no asiste a la escuela, un soldado que no se une al ejército, un vendedor que no tiene clientes, un marinero en un barco sin tripulación, un jugador sin equipo, una abeja sin colmena. ¿Te gustaría ser un cristiano así? Ser cristiano, adorar a Cristo, servir a Cristo, pero sin estar con su iglesia, es decir, con los demás hijos que Dios tiene, con las demás personas que también aman a Dios. Eso es difícil. Por lo tanto, si te gustaría una respuesta contundente, es no. No se puede ser cristiano sin la iglesia. Necesitamos reunirnos, necesitamos vernos, necesitamos hablarnos, necesitamos compartir unos a otros las experiencias que vivimos con Cristo en la semana. Necesitamos hablar de nuestras experiencias con otros que pueden servir para beneficio de su vida, que pueden servir para beneficio de su experiencia como cristiano. Incluso puede servir para aquellos que recién se unen a la iglesia. Tu experiencia puede servir a otros a caminar en Cristo, a vivir en Cristo, a hablar, a aprender a hablar con Cristo. Wow. Por lo tanto, es muy difícil ser un cristiano sin iglesia. No hay forma de que así sea. Así que si alguna vez has escuchado esta frase de que hay cristianos pero no tienen iglesia, lamentablemente
se está sufriendo. Es necesario vivir con otros, hablar con otros las experiencias que Cristo nos da cada día, de compartir con otros, de vivir con otros. A veces las diferencias raciales, étnicas, culturales, hacen que nosotros nos juntemos solamente con los que nos agradan. Pero ¿qué beneficio tiene amar a quienes nos aman? Es necesario amar a los diferentes, aquellos que piensan de otra manera, aquellos que tienen muchas preguntas, aquellos que desean una demostración del amor de Dios en sus vidas. Y tú, sí, tú, eres esa demostración del amor de Dios. Vive con ellos, rodéate de ellos, sé parte de la iglesia de Cristo. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana.